Bienvenidos a este tiempo de gracia y paz. En el centro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, encontramos nosotros un versículo que es por demás interesante. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces este texto nos hace pensar cómo es que Cristo Jesús se forma en el creyente, pero también cómo se deforma. ¿Por qué digo cómo se deforma? Porque el apóstol Pablo dice que vuelve a sufrir dolores de parto, porque es posible que Cristo se forme, pero también se deforme. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Cristo se forma en el creyente? Y esta es la respuesta que proponemos según la carta a los Gálatas. Cristo se forma por la gracia de Dios, por la fe en el Evangelio de Jesucristo, y así se recibe el Espíritu Santo, y una vez que uno recibe el Espíritu Santo es liberado de la ley y por lo tanto Cristo se forma en cada uno de los creyentes. Miremos entonces la carta de inicio a fin. Como si fuera mi cuerpo, la carta inicia aquí en mi mano derecha con el tema de la gracia de Dios. En el capítulo 1, verso 6, dice la gracia de Cristo. Pero al otro extremo está la gracia del Señor Jesucristo en el capítulo 6, verso 18. Entonces vemos que de inicio a fin la carta nos habla de la gracia de Dios. Pero es interesante que en el capítulo 6, verso 18 dice: la gracia sea en vuestro espíritu o con vuestro espíritu, porque es la gracia de Dios la que permite la formación de Cristo. Esto sucedió igual con María. Cuando María pudo concebir a Cristo en este caso en carne y hueso, lo concibió por la gracia de Dios. Por eso el Evangelio de Lucas nos dice que María ha hallado gracia delante de Dios. Entonces, cuando María halló gracia, vino el Espíritu Santo sobre ella. Y eso es lo que nos dice también la carta a los Gálatas. Una vez que nos habla de la gracia al inicio y la gracia al final, inmediatamente, como si fuera mi antebrazo, nos habla precisamente de recibir el Espíritu. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Dice en el capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿O por el oír con fe? ¿Por qué se recibe el Espíritu? Por el oír con fe. Por eso en el otro extremo habla precisamente de vivir en el Espíritu y de andar en el Espíritu. Así que por la gracia se oye con fe el Evangelio y se recibe el Espíritu. Eso es lo que dice Gálatas. La pregunta es, ¿qué es lo que hay que oír con fe? Y lo que hay que oír con fe, lo dice en el capítulo 3, verso 1, es el Evangelio de Cristo crucificado. Literalmente dice: ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado ante ustedes como crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el Evangelio que debemos oír, el Evangelio que presenta a Cristo, que en su obra en la cruz completó todo. Cuando oímos ese Evangelio, recibimos por gracia el Espíritu Santo. E inmediatamente el Evangelio nos ha mostrado que no es por las obras de la ley. No es por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque cuando vamos hacia el centro de la carta, encontramos que antes de que nos hable de que somos esos hijos que Cristo debe formarse en nosotros, nos habla de que nosotros no debemos estar esclavos de los rudimentos del mundo. No, porque Cristo nació de mujer. Y al nacer de mujer de la Virgen María, Cristo Jesús nació sujeto bajo la ley. ¿Pero para qué? Para liberarnos a los que estábamos bajo la ley. Eso dice antes de hablar de hijitos. Y después de hablar de hijitos, que Cristo se forme en nosotros, dice lo mismo.
que nosotros no debemos estar esclavos en este caso de la ley, porque habla de que hay dos mujeres. La una mujer es ejemplificada con Agar, la cual representa al monte Sinaí, que es la ley. Entonces el apóstol Pablo nos habla de que no debemos estar en esclavitud, que no debemos ser hijos de la esclava, que Cristo nació de mujer para liberarnos de la ley, que Cristo nos ha mostrado esta verdad al venir a vivir y al morir en la cruz, y que por lo tanto nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, no somos del Sinaí, sino que somos de la Nueva Jerusalén. Y ahí entonces el apóstol Pablo llega al centro del mensaje de la carta de los Gálatas. ¿Cuál? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo se forma entonces Cristo en un creyente? Se forma por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo aplicado a su espíritu. Esa gracia nos provee la oportunidad de creer en el Evangelio que habla de Cristo y este crucificado. Cuando creemos en el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo, vivimos por el Espíritu y andamos por el Espíritu. Cuando nosotros recibimos el Espíritu, nos liberamos de la esclavitud de la ley, no andamos en esa esclavitud, no somos hijos de la esclava para llegar al mero centro donde se nos afirma que ahora nosotros hemos tenido a Cristo en nuestro corazón y Cristo se ha formado en nosotros. Así se forma Cristo en cada uno de los creyentes, pero también así se deforma. Cuando, como en el caso de los Gálatas, no estaban viviendo bajo la gracia, sino que estaban permitiendo la introducción de las obras de la ley mismo. ¿Qué estaba provocando esto? Que en lugar de vivir en la dinámica del Espíritu Santo que nos hace vivir en su fruto, estaban evidenciando ya más bien las obras de la carne. Por lo cual el apóstol Pablo pide que se liberen de esa esclavitud de la ley, que se liberen de ser hijos de la esclava de Agar del Sinaí, y que más bien creyendo en Jesús, en su gracia, en su evangelio, recibamos el Espíritu Santo y vivamos como Él quiere, llenos de su Espíritu, Cristo formado en nosotros. Que Dios les bendiga mucho con esta enseñanza. Qué bueno este tiempo de gracia y paz que hemos compartido juntos. Espero que el Señor les haya puesto algunos temas que pensar en su mente y algunas preguntas. Las preguntas son mejores que las respuestas, así que les animo para seguir en el proceso de análisis de la carta a los Gálatas. La próxima sesión estaremos trabajando Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Que el Señor les bendiga mucho. Hasta vernos.